En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Han terminado 48 ciclos de conversaciones entre los plenipotenciarios del gobierno de Juan Manuel Santos y los plenipotenciarios de las FARC. 48 ciclos de conversaciones. A esos habría que sumarles los meses, parece que fueron como 160 o 180 reuniones que sostuvo don Enriquito Santos Calderón con estos bandidos antes de que se iniciaran formalmente las conversaciones. Si uno hace cuentas por encima, dice que en esos 48 ciclos de conversaciones tuvo que haber por lo menos 150 días de trabajo a 4 o 5 horas diarias. Eso da 700 u 800 horas de conversación. Tiempo para hablar muchas cosas. ¿Y qué fue lo que hablaron? ¿Y qué fue lo que hicieron esos señores? ¿Y qué fue lo que acordaron? En ese tema hay que hacer unas precisiones elementales pero indispensables para hacerse cargo del asunto. Porque Juan Manuel Santos dice y repite una y otra vez que esta es la oportunidad de acabar con una guerra en Colombia que viene desde hace 60 años. ¿Guerra? ¿Guerra? ¿Cuál guerra? ¿Esa de dónde se la inventó? La guerra, no solamente la guerra internacional, sino la guerra irregular, supone la presencia de unos ejércitos que representan una parte de la población que se expresa militarmente a través de esos tales y cuales ejércitos, en busca de doblegar a un enemigo. Aquí no ha habido guerra de ninguna naturaleza. Aquí tuvimos, en la época previa al momento al que nos vamos a referir ahora, tuvimos unos bandidos que trabajaban al servicio de la Unión Soviética para desestabilizar a Colombia y para conducirla por los caminos del comunismo internacional. Colombia fue el objetivo privilegiado o el objetivo fundamental de todos esos servicios de inteligencia secretos del régimen staliniano y después del régimen de Khrushchev y del régimen de Brezhnev, para tratar de dominar América desde Colombia, teniendo a Colombia como plataforma. Pero uno se pregunta, y cuando se cayó el muro de Berlín y cuando se acabó el apoyo que la Unión Soviética le daba a Cuba, ¿de dónde aparecieron unos tipos armados, fuertes, con capacidad para crear el problema que crearon en la época de Andrés Pastrana? Bueno, desde Ernesto Samper, un poco antes con César Gaviria, lo que tuvimos fue la época del narcotráfico y viene la época de esta nueva guerrilla, una reinserción de la guerrilla en la historia. ¿Cómo y por qué se produjo? ¿Cómo es ese milagro? Repitamos, en la época anterior lo que había era Unión Soviética que a través de Cuba quería desestabilizar a Colombia con unos grupos armados que los iba creando en la medida en que creía que se habían agotado las posibilidades de los grupos anteriores. De manera que esos fueron las FARC y el ELN y el EPL y todos esos movimientos guerrilleros que muchas veces eran fracciones de esos grupos principales, el Quintín Lame y todos ellos. Pero cuando cayó el muro de Berlín y cuando se acabó la Unión Soviética como fuente de financiación de esas guerrillas, ¿cómo sobrevivieron ellas? Porque no sobrevivieron en ninguna parte. En Venezuela las hubo, en Perú las hubo y tremendas con Sendero Luminoso. ¿Y por qué desaparecieron en todos lados y en Colombia sobrevivieron? Por una razón elemental, porque en Colombia había narcotráfico. Entendamos que la nueva época de estos bandidos es la época del narcotráfico. Y entonces ellos se dedicaron al negocio más lucrativo que hay sobre la tierra, que es el de producir y vender cocaína, sin costos y con unas ganancias netas fabulosas. Esa fue la gran sorpresa que se llevó Belisario Betancur,
que le declaró la paz a los colombianos y que dejó una guerra parecida a la que está dejando Obama con los Estados Unidos, que se ganó el Premio Nobel de Paz y que fundó después todas las guerras. Belisario creyó que apaciguaba como tantos han querido apaciguar estos movimientos, pactando con ellos. Eso le fracasó después de haberlo soltado de la cárcel, le produjeron el desastre del Palacio de Justicia y al final vino un balance. Y es que la FARC tenía 5 o 6 frentes y terminó el gobierno de Belisario con más de 50. ¿Qué había sucedido? Pues eso que les estamos contando. Por eso aquí no ha habido guerra. Aquí en esta generación, la generación de Belisario para acá, que es ya un tiempo bastante grande. El presidente Belisario Betancur lo fue desde el año 82 al 86. De manera que estamos hablando de un proceso de más de 30 años. En ese proceso de más de 30 años lo que hemos tenido es narcotráfico. Y eso no es una guerra, porque ahí no ha habido ejércitos que estén luchando por una concepción del mundo y que estén representando a una parte de la población. Las FARC nunca representaron ninguna parte de la población. Muy bien, entonces, primera precisión que hay que hacer. Esto no era para terminar una guerra, sino para reducir a unos delincuentes narcotraficantes. Y si uno se equivoca en el diagnóstico, necesariamente se equivoca en los medios y tiene un desastre al final. Si uno cree que está en una guerra o dice que está en una guerra y no hay una guerra, sino que hay un problema de narcotráfico, pues los instrumentos que utilice para la tal guerra son necesariamente equivocados a la luz del fenómeno verdadero que es el fenómeno del narcotráfico. Y por eso lo de Juan Manuel Santos no ha resultado, sino que al contrario. No hemos vivido una época más grave de expansión de la delincuencia que la que hemos vivido con Juan Manuel Santos. Dice que a propósito de la paz, y la paz, y él se pone en la solapa la gallina esa o la paloma esa que utiliza para mostrarle a la gente que está en plan de paz y que con él va a llegar la paz. Y no llegará la paz. Y no llegará la paz porque la paz es el final de una guerra. Y como no hay guerra, pues la guerra no va a terminar. Aquí hay un fenómeno de narcotráfico que no se está combatiendo, que sigue produciendo unos dividendos y unas ganancias gigantescas a una cantidad de gente corrompida que se llaman los narcotraficantes. Y eso era lo que era necesario averiguar en toda su dimensión catastrófica para hacerle frente y para destruirla. Pero estos hombres, ¿qué tenían que conversar si era verdad que se querían entregar al Estado colombiano y que se querían someter a la ley como estamos todos, queridos oyentes, sometidos a la ley? Todos los que nos oyen están sometidos a la ley y no protestan por eso, al contrario, estamos muy contentos de no matar a nadie, de no secuestrar a nadie y de vivir dentro de un determinado orden jurídico. Pues lo primero que tenían que examinar era cómo entregarse. Y entregarse quiere decir hacer un sometimiento a las fuerzas de la República, que son las del Ejército y de la Policía, para quedar en igualdad de condiciones con todos los demás. Es inermes. Inerme quiere decir sin armas. Eso se discutió. ¿Eso se arregló? Pues obviamente no se arregló porque las FARC han dicho y repetido 1000 veces que no se dará el espectáculo de un guerrillero de las FARC entregándole un fusil a nadie. Entonces, ¿de qué hablamos? Pues no hablamos de nada, hablamos de boberías. Hay otro problema que es de derecho internacional, que es el problema de las penas. Estos son los peores criminales que ha habido sobre la faz de la tierra, por lo menos en este continente. Apenas competirán con los de la yihad islámica, con los del grupo de ISIS, pero es una competencia muy dura entre los unos y los otros. Pero en este continente no ha habido peores criminales. Entonces tienen que pagar por sus delitos. ¿Cuándo van a pagar por sus delitos? ¿Cómo? ¿Con cuáles cárceles? ¿Condenados por cuáles jueces? Nada que resuelven ese problema, porque ese es un problema insoluble, porque las FARC dicen otra vez que no pagarán un día de cárcel. Entonces, en resumen, ¿de qué estamos hablando? De unos señores que quieren una parte del territorio
y les están diciendo que les van a entregar ese territorio en una reforma agraria que conduce a que los legítimos propietarios de las tierras las pierdan, que ellos las adquieran directamente o a través de las ONGs que se están especializando en esa materia, en martirizar a los campesinos colombianos. Eso no es paz, eso no es solución de un problema de orden público. Ahí no hay un camino para resolver la cuestión del narcotráfico. El narcotráfico sigue su marcha. Cada vez hay más coca sembrada, cada vez hay más cocaína producida, cada vez hay más dinero producto de esa cocaína que se vende, y cada vez, por lo mismo, hay más inseguridad, hay más bandidos, hay más fusiles, hay más desorden y hay más caos. Lo que Santos ha hecho en 5 años de gobierno es conducirnos al caos, porque tiene un diagnóstico profundamente equivocado sobre la realidad del país. ¿De buena fe o de mala fe? Nosotros creemos que es de mala fe. Uno no puede ser tan torpe para creer que de verdad estaba en una guerra, por limitado que sea él. Él es una persona muy limitada, eso lo sabemos todos, y es un hecho evidente, pero no tanto como para no darse cuenta que no tenía de por medio una guerra, sino que tenía unos bandidos, con los que quería llegar a un acuerdo y pasar a la historia como la persona que terminaba una guerra, santo y bueno, porque quería aspirar a ser el que sustituyera a Ban Ki-moon, o quería un Nobel de la Paz, o quería quién sabe qué majadería, y lo utilizaron. Lo utilizó su entorno, lo utilizaron los comunistas, que a pesar de todo quedan. Es una cosa muy curiosa, pero el comunismo se acabó hace mucho tiempo, pero quedan comunistas. Uno no sabe cómo. ¿Cómo sigue habiendo comunistas en el mundo? Esos utilizaron a Juan Manuel Santos, empezando por su hermano Enriquito, que ese sí es comunista desde chiquito y que no ha dejado de serlo. Lo utilizaron, nombró sus plenipotenciarios, le dio a las FARC un carácter de beligerantes que no tienen y que no pueden tener, los ha paseado su imagen por el mundo entero y ha ido por todas partes hablando de la paz de Colombia. Resultado, más inseguridad, resultado, más terror y sobre todo más cocaína, más cocaína. Y donde hay cocaína hay esto que vivimos, que él llama guerra y que nosotros llamamos la peor delincuencia que hay en el mundo, la delincuencia de los narcotraficantes. Han terminado pues 48 ciclos de conversaciones inútiles, de un desgaste estúpido para esas personas que iban tanto a La Habana, pues ahí tenían una remuneración que creemos que tampoco justifica tanto viaje y tanto problema. Me parece que no les pagaron lo suficiente, por lo menos hasta donde nos podemos enterar. Perdieron su tiempo, perdieron miserablemente su tiempo que ganaron las FARC. ¿Quiénes son los triunfadores? Si ahora hay que levantarle la mano al triunfador, decimos el triunfador es Timochenko. El gran perdedor es Juan Manuel Santos. ¿Qué representa Timochenko? A los bandidos. ¿Qué representa Juan Manuel Santos? Mal que nos pese, a 47 millones de colombianos que terminamos tendidos en la lona, víctimas de un knockout que nos propinaron unos bandidos, narcotraficantes, asesinos, secuestradores, la peor laya de la especie humana. Es la que nos acaba de derrotar por cuenta del poco sentido político, de la poca ilustración y de la poca penetración sobre los fenómenos de la nación que tiene Juan Manuel Santos, para desgracia nuestra, presidente de Colombia. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 20 minutos.